Amigos, el día de hoy estamos haciendo el primer episodio del podcast con un invitado especial que lo van a estar viendo en esta cámara. El día de hoy estamos con Joseph. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del Shabbat. Buenas tardes, ¿cómo les van a todos? ¿Cómo les van a todos? Shabbat Shalom para todos. Espero que estén pasando muy bien y bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando acerca del Shabbat. Voy a empezar yo hablando acerca de qué es el Shabbat. O sea, para mí el Shabbat es una festividad que es de compartir en familia, de profundizar más la palabra de Dios, porque hay veces en las que las semanas son tan agitadas que uno no tiene tiempo acerca de pensar en Dios o cualquier otra cosa. Entonces el Shabbat es el momento en el que uno puede hablar de Dios, y más aún en esta manera como en un podcast. Sí, es un momento especial, un tiempo apartado para el cual Dios ha estipulado que el hombre tiene que parar y cesar de hacer todas sus actividades para poder dedicarse al estudio de la palabra y deleitarse en todas las bendiciones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, de nuestras familias. ¿Qué cosa te parece a ti más importante en el Shabbat? O sea, algo que digas, por esto es que yo reconozco el Shabbat, no sé. Por ejemplo, tal vez hay gente que diga, no, es que para mí el Shabbat, lo que más significa el Shabbat es que uno lee la palabra de Dios, o que uno canta canciones, o que uno graba así podcast como ahora. Yo creo que una de las cosas que más marca el Shabbat es parar, justamente el parar y cesar de hacer todas las actividades que uno tiene para hacer los demás días, y es el momento ideal y perfecto como para poder detenerse y separar este día para poder estar tranquilo y admirar la obra de sus manos, de la creación de Dios, y de poder separarse y de bajarse del tren semanal, básicamente. Eso es verdad, porque hay mucha gente que está tan estresada que hasta en los fines de semana trabajan y dicen cómo guardo el Shabbat si es que estoy trabajando los fines de semana, porque supongo que a ti también te ha tocado alguna vez estar trabajando los fines de semana y todo eso. ¿Tú qué opinas acerca de trabajar los fines de semana? El sistema está diseñado justamente para que tengas más tiempo que trabajar, para poder obtener cosas que a la larga no prosperan, que a la larga no son de beneficio, no son de bendición, pero que vanidad de vanidades, como dice el predicador, todo es vanidad. Entonces el ojo nunca se cansa de ver, la boca nunca se cansa de hablar y el oído nunca se cansa de oír. Asimismo, si tenemos uno, queremos dos; si tenemos dos, queremos tres; si tenemos tres, queremos cuatro. Entonces es como que el sistema está diseñado de una manera tal en la cual no te detengas de parar de trabajar, no pares de consumir, no pares de tratar de triunfar, como dicen entre comillas, que eso se ve muchas veces reflejado en torno a la prosperidad económica que pueda tener una persona, pero no es de bendición. Ya lo hemos visto en muchas otras familias que no conocen de Dios, que nada prospera tener mucho económicamente si no hay nada dentro de su corazón, no tienen a Dios. Ahora sí hablemos acerca del tema más específico del Shabbat. ¿Por qué? Porque mucha gente lee la Biblia y dice 6 días uno hará todo el trabajo, más en el séptimo uno descansará. Entonces la gente dice el lunes es el primero, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sábado es el número 6, ¿no? Y el séptimo dicen que es el domingo, entonces hay mucha gente que guarda el domingo. El calendario, eso en torno al calendario gregoriano, se estipuló como de enero a diciembre y como de lunes a domingo, pero para Dios esto no fue así. Para Dios el séptimo día es el Shabbat, y comienza el día viernes al atardecer y termina el día sábado al atardecer, de los días comunes y corrientes que conocemos. Y el primer día de la semana realmente comienza el sábado al atardecer hasta el domingo al atardecer. Ese es el primer día, no de la invención de otros días diferentes, como comenzar un lunes y terminar un día viernes o domingo a la semana. Entonces eso ya es invención del hombre, no creación de Dios. Eso también es como por decir, yo me acuerdo que una vez estaba en el auto y me acuerdo también que hay mucha gente que camufla las cosas buenas con lo malo. O sea, ya cambiando de tema, ya dejando el Shabbat, que hay mucha gente que camufla lo bueno con lo malo.
por ejemplo, estaba yo viendo así que en la carretera de autos había muchas de esas luces navideñas, ¿no? por la época en la que estamos. Y yo una vez me acuerdo de haber visto, había uno de esos copos de nieve que tenía un círculo y adentro estaba una estrella de David, y yo me acuerdo de haber dicho, ¿y por qué hay una estrella de David en algo que es navideño? Justamente eso es lo que el adversario, el enemigo, hace una mezcla de lo que parece que fuera santo, de lo que parece que fuera palabra de Dios, con cosas que efectivamente no lo son. Una de las causas por las cuales el pueblo de Dios pereció o fue derrotado fue porque le faltó conocimiento, más no porque no tenía. Entonces justamente el pensar que un adorno navideño tiene la estrella de David lo hace más santo, pues no tiene nada que ver. Y obviamente mezclar lo santo con lo profano es algo que Dios aborrece, el Señor aborrece, es abominación para el Señor y no debemos dejarnos confundir, y para eso es que tenemos todos los días de Shabbat para poder profundizar en la palabra de Dios. Ahora, como una experiencia tuya, o sea, así más adentro de tu vida, ¿qué es lo que tú y tu familia suelen hacer en el Shabbat? O sea, en el día de reposo, donde uno tiene que estar estando más activo en la palabra de Dios, disfrutando en familia, porque ya uno ya deja de hacer todo lo que siempre hace diariamente. Uno trabaja y ya deja de trabajar, como dice también en la Biblia, uno deja de trabajar, que no venga nadie a trabajar en tu casa, nada. ¿Tú qué haces? Bueno, comenzamos por lo general cuando vemos alguna película en torno a la palabra de Dios, y eso de ahí por lo general lo que hacemos los viernes en la noche. Ya el sábado en la mañana podemos hacer estudios, el día sábado en la tarde hacemos otro tipo de estudios, otro tipo de herramientas o en torno a la palabra que nos pueden edificar, y nos congregamos también sobre todo para tiempos de perfeccionamiento de los unos con los otros. Tú, por ejemplo, cuando estás así como congregado con compañeros y todo eso, hay veces en las que a uno le toca, como decir, tocar el tema de la economía. ¿Tú qué haces cuando un compañero tuyo, por ejemplo, viene y te empieza a hablar de la economía, o te empieza a cambiar de tema? O sea, siendo de la congregación, siendo de la familia, están reunidos hablando de Dios por el Shabbat, por ejemplo, están reunidos en Shabbat y vienen y te cambian de tema y te hablan de Dios, por ejemplo. Sí, es muy probable que eso suele pasar. A veces no nos encontramos durante la semana, y a veces nos encontramos solamente en Shabbat, o no nos congregamos en ese tiempo, y a veces puede pasar de que una u otra persona se va desviando del tema o del eje central del día, y ahí hay que retomar y dejar de desarrollar temas que no son en torno a la palabra de Dios. Y eso, para eso están los hermanos, los unos con los otros, para poder ayudarse, para poder afinar y caminar juntos en la vida. Tú, en lo personal, ¿qué le dirías a una persona, por ejemplo, tú qué especialidad tienes? Soy médico cardiólogo. Tú, siendo médico, supongo que alguna vez te ha de llegar algún paciente que te pregunta acerca de los mandamientos, y específicamente si tú crees en Dios y todo eso. Cuando tú le empiezas a hablar y le empiezas a hablar de Dios, ¿qué es el primer tema que tú tocas cuando le empiezas a decir de la Biblia? O sea, empiezas a hablar de la Biblia, ¿tú qué es lo primero que le dices? Una de las primeras cosas es que uno tiene que instruir. La instrucción, y la única instrucción no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino lo que está escrito. Entonces hay que llevar de la mano a estas personas para que vayan hacia las escrituras y ellos mismos puedan ver, leer y entender lo que está ahí. Uno lo que debe hacer es orientar, ayudar y tratar de dar entendimiento en torno a lo que ya está escrito, para que no se malinterprete, se tergiverse, de que muchas veces cuando no hay suficiente conocimiento en torno a la palabra, se cree que la palabra se contradice, y no es así. Hay que contextualizarla.
hay veces en las que uno le quiere instruir a las otras personas. Por ejemplo, dicen, salgamos a salir de fiesta los sábados o hacia la tarde, o vamos a hacer X cosa los viernes. ¿Tú cómo le empiezas a instruir a alguien que no conoce nada de, o sea, que lee la Biblia pero que no guarda el Shabbat? ¿Cómo le empiezas a meter en el Shabbat? ¿Cómo le vas enseñando poco a poco? La idea es poder invitar a las personas a participar de lo que conocemos, de lo que sabemos, y de esa manera puedan saber y conocer y entender que uno no participa de otras actividades en ese día porque hace otras actividades que son mucho mejores y mucho más edificantes y gratificantes para el Señor. Entonces, si hay muchas personas que conocen, creen conocer de Dios, mejor dicho, leen cierta parte de las escrituras, creen que saben de la palabra, pero hay un velo, un sesgo que la religiosidad no les deja ver, y entonces ahí tiene que aperturar, en otras palabras, los 66 libros de la Biblia para poder entender lo que se está haciendo. Para ir ya concluyendo, vamos a ya volver a retomar el tema de Shabbat. Te voy a preguntar, ¿por qué tú celebras el Shabbat? El Shabbat es un regalo de Dios para el hombre, es un regalo de Dios para la familia, es un regalo, entonces hay que atesorarlo como tal, preservarlo, cuidarlo y tenerlo como algo muy especial que el Señor tiene para nosotros, y lo cual podemos amarnos los unos a los otros de mejor manera. Por eso lo hacemos en casa, lo hacemos en familia, para poder mantenernos unidos como familia. Si alguien viene y te pregunta en dónde está escrito el que se celebra el Shabbat, porque mucha gente no lee la Biblia o solo lee el Nuevo Testamento, ¿tú qué le dices? ¿Dónde está escrito el Shabbat? Justamente dentro de los mandamientos están escritos en Éxodo 20, versículo 8. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, si la gente ya lee eso y te dice, ya, pero ¿qué tiene de bueno o qué tiene de malo hacer el Shabbat? O sea, si no lo hago, ¿y qué pasa? Y si lo hago, ¿qué beneficios me trae eso? Las bendiciones que podemos encontrar en Deuteronomio 28, del seguir y cumplir los mandamientos del Señor, que está dentro de los mandamientos el día del reposo, guardarlo, santificarlo, apartarlo. Y es como los demás mandamientos, si los guardamos y los ponemos por obra, seremos bendecidos nosotros y nuestra familia. Es para una bendición. Si el que lo quiera tomar, lo toma, y el que no está en libertad de no hacerlo. Y ya para concluir ya esto, si la gente lee que se tiene que hacer el Shabbat, si la gente tiene ahí una Biblia y dice, no, yo sí leo la Biblia, ¿por qué no celebra el Shabbat si la gente sí lo lee? La palabra de Dios es para las personas que son valientes y esforzadas, y se tienen que ir en contra del sistema, en contra de la religión y en contra de todas las costumbres, tanto como celebraciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, como con religiosidades que mezclan la palabra de Dios con costumbres de hombres. Así que hay que ser valiente y esforzado, y no a todos les gusta agarrar la Biblia y leerla porque es lo que corresponde, sino que les gusta escuchar, pero escuchan de un lado, escuchan del otro, escuchan lo que es, lo que no es, y entonces a la final hacen lo que más cómodo les parece o lo que más están acostumbrados a hacer. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Hemos concluido con este podcast. Todos los domingos se va a estar subiendo un nuevo video de este podcast. Muchas gracias y que compartan. Bendiciones.